¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Exprésate con Cultura. Mi nombre es Laura Martínez y como cada semana estoy muy feliz de poderles traer otro tema increíble. Y como cada semana también no es la excepción que les traigo una invitadaza de lujo, alguien que nos va a estar hablando de un tema que es sumamente necesario. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la psicooncología. Si no sabes qué es, si de pronto has escuchado, pero no te has informado, relájate, ponte cómoda, ponte cómodo, que hoy es el momento en el que vamos a estar platicando de este tema y para ello, como les platicaba, traigo a una invitadaza de lujo. Pero antes de darle la bienvenida, déjenme platicarles un poquito de quién es ella. El día de hoy tenemos a Geraldine Bonifant Cisneros. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad Pedagógica de Durango. Está próxima a certificarse como bioterapeuta en la Escuela Francesa de Christian Fleche. También es académica en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango y además actualmente se desarrolla como psicooncóloga y tiene una página de Facebook que más adelante les dejaremos por aquí para que vayan a seguirla, la cual se llama Mujeres Sanando con Biodescodificación y otras terapias. Y ahí postea alguna información para entender las enfermedades. ¿Qué les parece? Y aquí tenemos a Geraldine. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Hola Lau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y yo puestísima. Todo esto de hablar de las emociones, que es mi tema, yo encantadísima. No, muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación y por traernos este tema que, como platicaba, es sumamente importante, ¿no? Y además con toda la preparación que tienes, híjole, tengan por seguro que no va a ser la última vez que la vean por acá en el blog, así que vayan dejando ahí en los comentarios, a partir de lo que ya les platiqué, qué tema les gustaría también que trajéramos acá con Geraldine. Y bueno, arranquemos con el tema del día de hoy, la importancia de la psicooncología. Geraldine, sabemos que de pronto la psicología abarca muchísimas ramas, pero la psicooncología, ¿qué es? Bueno, pues es un área de la psicología precisamente que abarca al paciente enfermo de cáncer, a la familia y al cuidador principal, porque es súper importante también abordar esta parte del cuidador principal que se ha descuidado y pues ahorita ya está tomando relevancia. Entonces es esta parte de la psicología que trata al enfermo, a su entorno, con este proceso de duelo, porque es un proceso de duelo esta enfermedad, y da herramientas para sobrellevar la enfermedad. Ok, y decías que de pronto era como muy necesaria. Es una rama de la psicología, pero a lo mejor muchas o muchos apenas estamos teniendo como contacto con esta rama de la psicología. ¿Es relativamente nuevo o cuánto tiempo ya de estudio trae por ahí esta rama? Pues mira, ya es demasiado antigua, pero sabes que este proceso de cáncer es tan fuerte, es tan impactante, que a la hora que uno recibe el diagnóstico y te dicen, señora, señor, joven, quien seas, tienes cáncer, inmediatamente ya lo que sigue ya no lo escuchas y empieza tu mente a pensar, híjole, me voy a morir, me voy a quedar pelona, híjole, voy a gastar muchísimo y empieza la cabeza a dar vueltas. Y entonces nada más se enfoca uno como esta parte médica, la parte farmacológica, que es súper importante, por supuesto, es lo principal, ¿no? Para sobrellevar esta enfermedad. Y dejamos a un lado de las emociones. Y los psicólogos siempre decimos que todas las enfermedades, cualquiera, desde una gripa hasta el cáncer, tiene un origen emocional y ahorita lo vamos a descubrir en esta parte de los cánceres, de los tipos, ¿no? Y entonces es muy antiguo, obviamente está tomando como mayor relevancia últimamente, pero aún así a los pacientes de cáncer
el médico le dice, bueno, aquí están los datos puede ir usted a acudir a un psiquiatra o un psicólogo, quien usted prefiera. Y por lo general, el paciente está tan metido en su problema que no quiere ver más allá. O sea, ya se le dificulta consultar al psicólogo y dice, bueno, ¿cómo para qué voy si me estoy sintiendo de la fregada, si me voy a morir, ¿cómo para qué gasto, no? Y entonces es esta parte que no se ha entendido y es bien, bien, bien importante que cualquier enfermo de cáncer y de cualquier otra enfermedad acuda al psicólogo. Exacto. Qué bueno que mencionas este tema porque creo que a lo mejor ya en la actualidad se han ido quitando los mitos y los tabúes que ha habido alrededor de ir a terapia, de la psicología, ¿no? Pero, por ejemplo, particularmente en esta área pues, de las y los pacientes con cáncer, bien lo mencionabas, ¿no? De pronto es tal el shock que recibe no solo el paciente, sino la familia, quienes le rodean, que solamente se enfocan en un solo espacio, ¿no? Entonces, ya nos mencionabas por qué era importante tomar terapia, acercarse a revisar como esta parte psicoemocional, ¿no? Pero muchas veces él o las pacientes como que se limitan mucho. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Sabes qué? Se llama conflicto diagnóstico cuando no sabemos, en general no nos han enseñado y no hemos sabido que las emociones son las que causan las enfermedades. Entonces, una vez que tú te empiezas a sentir bultos o a tener diarreas o algo raro en el estómago, en el cuerpo, entonces es cuando acudes al médico y por lo general tenemos esta idea de que el médico es quien nos dice y nos hace y nos opera y nos receta quimios, radios, ¿no? Entonces es esta parte que no hemos sabido descubrir de la psicología. Y una vez que tú descubres que tus emociones te causan la enfermedad, pero también te causan la salud, te dan la sanidad, pues, es padrísimo, es padrísimo. Obviamente el psicooncólogo se tiene que especializar mucho, incluso estudiar. Yo actualmente estoy, como lo dijiste en la presentación, estoy estudiando y ya mero me certifico como biodescodificadora. Y es esta parte bien bonita de descubrir los códigos encriptados del cuerpo. Cada órgano, cada parte del cuerpo tiene un código secreto. Y entonces, ¿por qué de repente nos duele la cabeza? ¿Por qué las rodillas y no el estómago? Porque cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay un cáncer, son personas que traen demasiados estreses. Ha habido mucho estrés repetidamente, entonces se produce el cáncer. No sale así porque sí. O sea, ya ha habido una sucesión de eventos, de conflictos o estreses que derivan en un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo son las personas que tienen cáncer? Son personas que, y tú me dirás si no, si conoces a alguien cercano, son personas preocuponas, preocupadas por los demás. Están primero los demás que ellos mismos, ¿no? Entonces, son personas también que quisieran ser eternas porque ha habido un conflicto de separación o de abandono y entonces, híjole, ha habido un hueco, mi cuerpo incluso siente ese hueco y entonces lo repara a modo de hacer cáncer, porque el cáncer en sí es hacer más masa, o sea, las células no se mueren. Esta apoptosis que se llama así, la muerte celular natural, biológica, ocurre porque hay un desgaste, un envejecimiento de las células y son reemplazadas por otras. Cuando existe el cáncer,
las células no mueren, esas células viejas no mueren y se siguen reproduciendo, porque ahí hay un vacío, hay un hueco que ha quedado, entonces tengo que hacer más masa, tengo que estar reproduciéndome más, ¿no? Eso desde la biodescodificación. Entonces, quienes somos psicólogos lo entendemos perfecto y decimos, claro que esto resuena bastante bien, ¿no? Entonces, son personas que quieren dar mucho, quieren estar para los demás, son preocuponas, están muy al tanto de lo que ocurre y quieren ser, es esta noción también de que quisieran ser eternas. Por eso es que las células no mueren y se siguen reproduciendo. Sí, y eso está bastante interesante y realmente qué bueno que lo compartes porque nunca o muy rara vez nos damos el tiempo como de visualizar esta parte, ¿no? Muy rara la vez intentamos como entender nuestras emociones, ¿no? Y por ahí creo que también viene un poco el tema de inteligencia emocional, que no significa como de el control de no llores, no te rías, no, esto más bien es como entender qué hay, qué emoción y qué situación me genera esto, y entender también que es muy válido sentirse a veces rota o roto o muy triste, ¿no? Pero considero que aquí entra un poco esta parte social en donde nos han hecho creer que ser fuertes es no llorar, es aguantarse, ¿no? Y nos decías una palabra, creo que bien importante o bien, particularmente para mí, bastante poderosa, que es el querer ser eternos, ¿no? De pronto, a lo mejor son o representan los pacientes la cabeza de las familias o el eslabón más fuerte en muchas medidas y que de pronto les aparezca esta enfermedad como el cáncer, los hace, no les permite siquiera sentirse vulnerables, ¿no? Y es por eso que no se dan tampoco, o muchas veces no se dan la oportunidad de poder asistir a terapia. Antes de pasar o de seguir como por este camino del saber qué les impide, mencionabas hace un rato que hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Y que se van desarrollando ahí por cuestiones emocionales. Platícanos un poco cuáles son estos tipos de cáncer y qué emociones van interfiriendo en ellas. Claro, ese es mi temazo, ¿no? Bueno, el cáncer número 1 a nivel mundial es el de mama, ¿no? O sea, y no es nada raro porque las mamas representan esta maternidad, ¿no? La parte femenina. Y fíjate que hay cáncer de mama masculino, pero es insignificante. Entonces, esto se da porque las mujeres maternamos todo el tiempo y a todo mundo, ¿no? Desde el perro, el perrijo, hasta el trabajo, los hijos, obviamente, el marido, la familia, ¿no? Y entonces se da fíjate bien también, a ver si te resuena, el cáncer de mama en el seno izquierdo es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas somos diestras, ¿no? Esta es mi derecha, lo están viendo al revés. Entonces, la mayoría de personas somos diestras, entonces con la derecha, con la derecha espantamos al depredador y con la izquierda estamos amamantando al chamaco, ¿no? Entonces, por eso es este conflicto, es el conflicto del nido, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? Resulta que se fue el marido, se murió el marido, se fue a estudiar el hijo, se murió el perro, que era mi perrijo, hice un estrés demasiado y ahí viene el cáncer. Entonces, son aquellos, las personas, las mujeres que desarrollan cáncer de mama, son personas que están amamantando todo el tiempo. Entonces, para ellos para ellas es bien importante estar dando de comer, ofrecer a la gente, estar preocupadas porque te lleves el suéter calientito en las mañanas, ¿no? Entonces, son personas bien preocuponas, ¿no? Entonces,
hay que soltar un poquito. La terapia es eso, encontrar el sentido de la vida, encontrar el sentido del síntoma, ¿no? Porque fíjate bien, las enfermedades, según la biodescodificación, no son las malignas, o sea, aparecen como a manera de reparación, nos tienen un mensaje las enfermedades. Incluso el cáncer, según la biodescodificación, no mata, sino lo que mata es la creencia que tenemos del cáncer, ¿no? Entonces, en cuanto uno recibe el diagnóstico de cáncer, ¡pum!, se te viene el mundo encima. Y literal, sales del consultorio sin hambre, con ganas de llorar, te cambia la vida, literal, ¿no? Entonces, eso es lo que mata, la actitud que uno tiene sobre la enfermedad y sobre todo las emociones, obviamente, ¿no? Entonces, al hablar esto de las enfermedades, es una manera de reparación. Ajá. Entonces, si yo no pude con la ausencia del marido, el hijo se fue, mi papá murió y yo era como su mamá, entonces voy a hacer tal estrés que me genero ese cáncer, ¿no? Y entonces, pero como no lo digo, hay condiciones para que se presente una enfermedad. Tiene que haber habido un evento vivido en soledad, muy dramático, haberlo sentido sin solución, ¿no? Entonces, cuando se va el perrijo, cuando se lo tienen que despedir, pues ya no hay vuelta atrás, ya no lo puedes regresar. Entonces, es esta parte que no le veo solución. Entonces, está mi conflicto y vengo haciendo tanto estrés que, ¡pum!, se desarrolla el cáncer. Pero según la biodescodificación, el cáncer no mata, sino es una manera de reparar. Entonces, en cuanto entras a terapia, obviamente tu tratamiento farmacológico es indispensable, obviamente, claro. Cirugía, tratamiento con quimio, con radio y otros nuevos que han aparecido, ese es indispensable, ¿no? Pero esta parte de las emociones, híjole, te pueden cambiar la vida, te pueden devolver la vida. Sí, y mira, mientras te escucho, de verdad que mi mente se llena como de recuerdos y de situaciones, ¿no? Porque por experiencia, ¿no? Que de pronto he tenido por ahí, recuerdo justamente estas situaciones que platicas. Y además, en un proceso que tuve por ahí, que me gustaría justamente preguntarte, de pronto alcanzo a vislumbrar que en el caso del cáncer de mama, ah, no quiero como generalizar, pero yo creo que en su mayoría a las mujeres que se les detecta el cáncer de mama, lo primero que les afecta no es la enfermedad como tal, ¿no? Sino pensar que se les va a extraer un pecho, ¿no? Como que de pronto, lejos de pensar en la enfermedad como tal, en las emociones, como nos estás platicando, el hecho de pensar en algo meramente físico, no en algo meramente superficial, pero que además tiene un gran valor social, ¿no? Ahí cómo Claro. podemos tratar esto. Claro, y ahí es súper importante, ahí entra la psicología precisamente porque hay un conflicto de silueta, o sea, chin, me van a hacer mastectomía, entonces se me va a ir no lo vemos como atractivo físico, sino ese atractivo para el otro, el amamantar, lo que simboliza los pechos maternos. Incluso es el único órgano del cuerpo, según la biodescodificación, que está diseñada para el otro, porque es a través de los pechos que amamantamos a los hijos y estamos reproduciendo vida también, ¿no? Entonces, es esta parte que entra el conflicto feísimo, los tengas grandes o pequeños, ese es el conflicto, ¿no? De, híjole, me van a quitar, ahora voy a ser menos mujer, pero menos mujer en el sentido de no voy a proveer, ¿cómo se va a sentir mi familia? ¿Cómo me voy a sentir yo ya sin un pecho, ¿no? Entonces, según la etapa en que esté, los médicos ya decidirán si es cirugía o no, pero la mayoría de casos sí implica la extirpación de los senos, ¿no? Oh, y eso de verdad creo que
abre un panorama sobre lo que sabemos hasta ahora, ¿no? De estas enfermedades, porque estamos resignificando todo el contexto de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí ya nos mencionabas cáncer de mama, pero ¿qué otros tipos existen? El de próstata es el más común en los hombres, obviamente. Esta es una gran desvalorización de mi masculinidad. Yo como hombre me estoy Acá al contrario, desvalorizando. ¿no? Sí, claro, porque también se da este cáncer de próstata ya en hombres maduros, ¿no? O sea, no, en jovencitos es muy difícil que se dé. Digo, siempre hay excepciones, pero esto ocurre básicamente cuando los hombres entran a la jubilación, de repente se quedan sin su trabajo, dejan de ser jefes y encuentran también a una mujer que está también en su etapa de climaterio y está, ya no hay líbido, ya no hay ganas de contacto sexual, entonces el hombre empieza a desvalorizarse y decir, chin, ya no funciono como hombre, ya no soy atractivo, se me está yendo la pareja, y entonces se está visualizando un poquito hacia también hacia la muerte, ¿no? Porque, híjole, ya me estoy jubilando, ya no tengo trabajo, me tengo que quedar con mi mujer, nunca lo había hecho, he pasado mucho tiempo en el trabajo y pues ahora tengo que convivir con ella. Entonces, hay enojos, peleas, ira. Entonces, un chorro de sentimientos y emociones que le van minando su valía, ¿no? Entonces, este es un conflicto de desvalorización masculina, ¿no? Y, y es esta situación de su sexualidad, ¿no? De sentirse jefe, el macho, la cabeza pues de familia, ¿no? Del trabajo. Y que estamos nuevamente viendo que acá vuelve a caer una carga social, ¿no? De los roles, de lo que debe ser, de los significados, ¿no? Que tiene el ser hombre o el ser mujer o el desempeñarme con determinado rol en la sociedad. Entonces, va como muy de la mano todo esto y que muchas veces le quitamos ese valor, ¿no? Vamos por la vida así, andando normales, sin darnos tiempo de sentarnos y analizar qué es esto que me está permeando, qué es esto que me puede lastimar, qué es esto que me puede enfermar, ¿no? Y así vamos, y hasta que vamos acá como desmenuzando estos temas, es que volteamos a verlo. Y oye, Geraldine, antes de que continuemos con más tipos de cáncer, has estado mencionando un término que me gustaría que nos explicaras para estar en contexto: biodecodificación. ¿Qué es? Ay, claro, yo me agarro y como, Sí, platícanos. como bueno. Es la biodescodificación, fíjate que es una técnica terapéutica que nace con el doctor Hammer. Brevemente te lo comento. El doctor Hammer, un alemán, en los 70s, le matan a su hijo, una bala perdida le mata a su hijo y el niño, el joven, pues ya tenía como 19 años, el joven muere en sus brazos, pero el doctor tenía 5 especialidades, entre ellos la oncología, y entonces él a los pocos meses empieza a desarrollar cáncer de testículos y su esposa cáncer de útero. Entonces dice, chis, pues qué raro, ¿cómo es que los dos nos estamos enfermando de los órganos reproductores? Debe haber alguna relación. Entonces tiene acceso como a 60,000 expedientes, casos, donde él se puede documentar, ¿no? Él comienza precisamente abordando el cáncer y entonces empieza a ver que el cáncer de testículos y de útero tiene que ver con esta parte de la reproducción. Se dio cuenta que mucha gente que padecía de estos habían perdido al hijo real o al simbólico, ¿no? Porque puede ser un sobrino muy querido que fungió como hijo, o el perrijo famoso, ¿no? El perro que lo adoptamos tanto como hijos. Entonces, empieza él a ver que cada órgano tenía ese código secreto. ¿Por qué el de colon? ¿Por qué el de piel? ¿Por qué el de matriz? ¿Por qué el de páncreas? ¿No? Y empieza él
y empieza a desarrollar una teoría que él le llama nueva medicina germánica. Esa es la base de la biodescodificación. Esta parte de pues del doctor Hammer. Y luego más adelante uno de sus alumnos, Christian Flesch, aún vive, mi maestro, es francés, es enfermero, entonces dice, toma cursos con él, dice, por supuesto que el doctor Hammer tiene razón, claro que sí, pero le hacen falta ciertas actividades, ciertos recursos que él no tiene, y entonces él desarrolla esta parte que le llama biodescodificación, y es a partir como del 93 que él empieza a difundirlo, pero en Europa obviamente ya es muy famosa la biodescodificación y llega aquí pues a América, y pues es una herramienta, es una técnica, es un acompañamiento que como da muy buenos resultados, pues a las farmacéuticas no les conviene. Entonces, incluso el doctor Hammer fue preso por ya no ejercer la medicina tradicional, ¿no? O sea, él había estudiado 5 especialidades y ya no las ejercía, entonces ya nada más ejercía él desde su práctica, desde su teoría, desde sus postulados, y la gente sanaba, pero eso pues no le convenían a la industria farmacéutica, ¿no? Y entonces, pues bueno, se da básicamente de boca en boca, ¿no? Y obviamente los psicólogos le cachamos y le pescamos súper bien porque es la parte exactamente, decimos los psicólogos, sí, hay una parte emocional que enferma, pero pues para descubrirla, o sea, tienes que pasar mucho tiempo en terapia, y con la biodescodificación te ahorras añísimos, incluso en una sesión. Se te pueden ir migrañas, los cólicos menstruales, se te pueden ir en una sesión. Yo conocí la técnica por una mujer de cáncer, y entonces Christian Flesch fue a Durango y fue a hacer un taller, yo lo tomé, me dolían las rodillas terrible, o sea, yo subía las escaleras literal agarrada del barandal, y entonces en ese taller, ¡pum!, adiós dolor y para siempre. Yo desde los 19 años tenía ese dolor de rodillas, ¿no? Y ya tenía 40 y pico, y ¿qué te digo? O sea, así, de la noche a la mañana dices, ¿cómo crees? O sea, todo es mental, ¿no? Ahí sí aplica lo de sí, todo es mental. Wow, eso suena a que lo voy a tomar, a que lo necesito. Por supuesto. Y sabes que es tan barata la técnica, o sea, ¿cuánto te cuesta ir con un especialista de las rodillas, ¿no? Y te inyectan hasta ozono y cosas así, y no quedas, porque traes tu programación bien inconsciente, bien desde el inconsciente, que bueno, a lo mejor si algunas técnicas, algún medicamento te ayuda, claro que sí, súper bien, y muchas veces sanas, pero hay otras veces como es tan inconsciente y es tan arcaico y tan de raíz, que vuelve a salir. Personalmente me hice un chorro de estudios, radiografías, de todo. Ya nada más me faltaba la resonancia magnética, pero yo decía, es que ya opérenme, o sea, no puedo caminar, era un robot así horrible. Entonces caminaba y empujaba a la gente porque caminaba yo mis pies muy derechos, ¿no? Y entonces, con la biodescodificación soy otra, de verdad. La bio me cambió la vida, y la de mis pacientes, obviamente, ¿no? Y eso está increíble. Y qué bueno que lo mencionas, porque te escuchaba como decirlo tanto que dije, hay que preguntar qué es para estar como en contexto, saber por ahí, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando, ¿no? Y que sí. puede ayudar ahí muchísimo a más personas, a más pacientes que, híjole, creo que el cáncer llega a ser una de las enfermedades pues más mortales, pero ahí ya nos platicabas, ¿no? Que el cáncer, o sea, en sí no mata, ¿no? O sea, hay detrás tantísimas cosas que se pueden trabajar
Ujú, ujú. Y es importante voltear los ojos a estas nuevas oportunidades, ¿no? Porque además, imagínate, ¿no? En la actualidad con pandemia, en donde las cosas están como más limitadas, el acceso a hospitales, híjole, es alarmante ver cómo de pronto se saturaron los hospitales, los medicamentos para pacientes con cáncer estaban, pues contados, agotados en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Eh, toda esta parte, ¿no? Entonces creo que es bastante importante. Entonces, gracias por compartirnos y estar ahí como muy al pendiente para que vengas y nos platiques más a profundidad sobre este tema en una próxima ocasión, Geraldine. Sí, 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 ya sabes, cuando gustes. Claro que sí. Entonces, continúa platicándonos sobre algunos tipos de cáncer. Otro de los cáncer más comunes también es el de colon. Si te das cuenta, es esta parte del intestino grueso donde digerimos los alimentos y entonces en biodescodificación se dice no puedo pasar el pedazo. O sea, y esto lo decimos en el vulgo, ¿no? O sea, ay, no trago a esa persona, no trago esta situación, no estoy tragando. Y entonces el inconsciente lo toma real, o sea, para el inconsciente sabes que no sabes si estás mintiendo o diciendo la verdad, ¿no? Entonces, ay, no puedo tragar a mi jefe, no puedo tragar a mi suegra, o sea, uy, o sea, ¿no? Entonces es esta parte de estoy muy enojada, estoy muy enfadada, estoy perdiendo el negocio, el trabajo, mi familia. Eh, eh, He recibido con mucho estrés, con mucho enojo, una acción tan vil, tan baja, que me caga, o sea, y lo decimos, ¿no? O sea, Sí, sí, oye, sí, esto me caga, y es sí. tan común decirlo que el inconsciente dice, pues deseo concedido, ¿no? O sea, ahí te va, te caga, pues vámonos al colon. Entonces dice uno, ay, ¿y pues por qué se enfermó del colon? Pues, no, o sea, nomás cuida tus palabras también, o Sí, sea, a la hora de pedir, pide, pide, porque todo se te concede. Entonces porque hay el que cuerpo tener lo entiende literal, ¿no? así es, ¿no? Entonces, otro de los cánceres también muy comunes es el melanoma, es el cáncer de piel. Y todo lo que tenga que ver con piel, el acné, por ejemplo, es esta es esta parte bueno, el acné es desvalorización a mí yo soy, ¿no? Pues estoy dando la cara, doy la cara, entonces como tengo una gran desvalorización, bueno, pues el exceso de granitos y de grasita, pero la piel es el órgano más grande, es el que hace contacto con el otro, entonces si veo que he perdido algo, he perdido el contacto con un ser querido, se fue, se murió, ya no lo voy a volver a ver, se fue al extranjero y ya no le encuentro solución, entonces hago como hay un hueco, ¿no? O sea, estoy haciendo un hueco, el mecanismo es hacer más masa para cubrir ese hueco, ¿no? Entonces, como valgo por la otra persona, sin él no existo. Entonces tengo que estar reproduciendo más para tener ese contacto, que no se me vaya ese contacto. Cualquier enfermedad de la piel tiene que ver con el contacto con el otro. Ajá. Y luego ya decíamos, entonces, otro gran cáncer muy frecuente es el de matriz, ¿no? Y pues, la matriz es el primer hogar, es el primer nido. Decíamos que del cáncer de mama es el conflicto del nido. Bueno, el del útero es del conflicto el conflicto del primer nido, ¿no? Entonces, es ahí donde se gestan los hijos, ¿no? Es ahí también donde penetra el macho, ¿no? Es esta parte de cuando una mujer en edad reproductiva se siente traicionada, se siente desvalorizada, con mucha frustración sexual por parte de la pareja, entonces empieza a ser desde miomas, que son estos hijos que no ha podido, está en edad reproductiva y no ha podido, ¿no?
Entonces aparecen los quistes también, es otra parte. Y el cáncer aparece cuando la frustración sexual es exagerada. Se fue, lo caché con otra y me va a cambiar por otra. O sea, yo como mujer no valgo. Uh-huh. Entonces tiene que ver con esta parte de mi sexualidad como mujer, básicamente. O tiene que ver también, por un lado, es he perdido a mi hijo, he perdido, literal, se fue, se murió, porque en el cáncer de mama se fue, pero a lo mejor puede regresar, a lo mejor se fue a estudiar al extranjero, a otra ciudad, se casó, qué sé yo, puede regresar, aunque ya lo veo muy complicado, no le veo solución, pero puede regresar. Y aquí no, es mi hijo se murió. Entonces, he estado haciendo tanto estrés, que no lo he soportado. Ajá, entonces son personas que se estresan demasiado. Ajá, para generar un cáncer son personas muy, muy preocuponas, insisto, ¿no? Entonces, otra gran enfermedad del cáncer es la leucemia, pero este se da básicamente en niños. Es altísimo el el índice en niños es el más frecuente de los cánceres en niños. Y la leucemia, bueno, la biodescodificación y otras terapias dicen que los niños no enferman. Los niños no deberían enfermar. Los niños nacen sanos. Pero está la conexión con mamá y con papá, obviamente que ellos desarrollan o somatizan las enfermedades que son de ellos, ¿no? Entonces, como no alcanzan a comprender, como dependen todavía de papá y de mamá, no alcanzan a comprender todavía su individualidad, ¿no? Entonces, yo estoy reaccionando por mamá. ¿Y qué pasa? La leucemia es este exceso de glóbulos blancos y, y obviamente en la sangre, y sangre siempre va a ser familia. Entonces, seguramente la mamá, sobre todo los niños somatizan a mamá por lo general, porque es más la conexión directa. Entonces, eh, cuando hay una leucemia en niños, es que mamá está muy enojada con su familia de origen, mamá está muy resentida, a lo mejor fue, eh, fue dejada, abandonada por su familia, en casa de los abuelos o de los tíos, o quizá también fue una niña adoptiva, ¿no? Entonces, adoptada, y entonces no sabe ni siquiera quién es su familia, ¿no? Entonces, es esta situación, sangre es familia. Cuando estemos hablando de enfermedades de la sangre, estamos hablando de mi clan, de mi familia, de mi árbol genealógico. Ajá. Entonces, ahí debe haber un conflicto muy, muy grande que ya no tiene sentido vivir. Entonces, los niños lo perciben. Claro. Algo le está pasando a mi mamá, algo tiene mamá. Y entonces ellos son los que enferman, ¿no? Oye, y perdón que te interrumpa antes de pasar a la que sigue. Quería preguntarte, acá realmente preguntarte desde mi ignorancia, ¿no? Porque a lo mejor estoy como no sé, hablando desde el prejuicio, pero yo lo veo así, ¿no? Si para un adulto es difícil enfrentarse pues a estas noticias, a estas enfermedades, ¿cómo lo es para un niño? Y digo que lo estoy hablando desde la ignorancia porque a lo mejor, ¿no? Los niños lo toman de manera diferente, ¿no? Sí. Sí, fíjate que los niños lo toman padrísimo porque ese es el proceso de aprendizaje que ellos están teniendo. Entonces, como ellos, como bien lo dices, desde tus prejuicios, ¿no? Ellos no tienen prejuicios, ellos no saben qué onda con esta enfermedad. Entonces, ¿sabes qué? Se les platica a manera de cuentito, de historia, siempre diciéndoles la verdad, obviamente. Y se les dice, a lo mejor con títeres, con lo que sea, todo el proceso que va a tener, todo el proceso que los médicos van a hacer con ella. Y entonces los niños actúan de manera natural y sobrellevan esta enfermedad de manera padrísima, tranquila, súper tranquila. Y ahí hay cada vez más sobrevida en cáncer de niños, ¿no? Entonces lo llevan mucho mejor que un adulto, porque el adulto lo que lo condiciona y lo que lo amuela son los prejuicios.
qué juicio estoy metiendo, qué creencias tengo sobre esa enfermedad que mata, híjole, es contagiosa. Entonces, cuando vemos a alguien a un vecino que la esposa murió de cáncer, y dices, ni pases por ahí, no se nos vaya a pegar el cáncer, ¿no? Y qué triste, qué triste. Sí, sí, no, pero además me encanta y, o sea, lo mencionaba porque además creo que todavía vivimos con esta idea adultocentrista en donde le restamos valor, inteligencia y habilidades a las y los niños, ¿no? Y entonces decimos, ay, es que son niños, obviamente no lo van a entender, es que son niños, no saben hacerlo, cuando no, al contrario, no por ser niños o por ser niñas, no pueden hacer las cosas, ¿no? Creo que también hay que romper con estos mitos de que porque son niños o niñas o porque son menores de edad no tienen las capacidades. Híjole, nos sorprenderíamos muchísimo de ver cuántas capacidades tienen los niños y las niñas. Por supuesto, están en construcción, su cerebro está en crecimiento. Y entonces, incluso pasamos por un accidente mortal, por ejemplo, vemos un accidente y hay muertos y lo que hacemos es, tápate los ojos, hijo, no veas. Como si el taparnos los ojos, no, ellos no se imaginaran qué está sucediendo. Y entonces ahí también entra un conflicto porque los niños obviamente fantasean y entonces empiezan a desarrollar toda su imaginación y empiezan a contarse un cuento que fue mucho peor que el accidente, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que hablar con los hijos, siempre hay que ser muy directos, muy sinceros, hablarles con la verdad. Okay. Excelente. Vamos a seguirle con este tema. Pues otro muy común, y ya con este, si quieres, cerramos, el de páncreas es bien común, bueno, no es muy común, pero es dentro de los más comunes, es este de páncreas, que tiene que ver, incluso te acuerdas que murió José José el año pasado, fue el pasado de cáncer de páncreas, tiene que ver con estas herencias, con todo el dinero que he acumulado y que de repente se me ha ido. Si te das cuenta, José José siempre habló que lo habían robado, ¿no? Y entonces traía estos estreses de sentirse injustamente robado, tiene que ver con estas injusticias de dinero, de reparto, de herencias. Tengo un hijo fuera del matrimonio y se va a quedar sin herencia. He tenido muchos trabajos y ahora me quedo sin uno muy bueno. ¿Y qué va a ser de mi familia? Le estoy quitando dinero también, no le voy a poder proveer dinero. ¿Qué va a pasar con esa herencia, no? Entonces, sí tiene esta parte que hay que ver, que son herencias sobre todo, ¿no? Entonces, todo tiene un código, si te das cuenta, suena lógico, muy lógico. ¿Y por qué no enfermamos de cáncer por qué no se enferman de cáncer de mama más hombres? Pues porque para ellos las mamas no les representa mayor problema, ¿no? Mientras que las mujeres maternamos todo y es nuestra manera de maternar, amamantar al otro, ¿no? Entonces, hay que, cuando estemos frente a un paciente de cáncer, hay que verlo desde las emociones. Yo siempre les digo a mis estudiantes en medicina que ojalá vean este Zoom. Siempre les digo que un buen médico va a ver al enfermo desde la persona con emociones, con sentimientos, que le llevó a hacer esa enfermedad, cualquiera que sea, desde sus emociones, ¿no? Y entonces, pues va a darle más al diagnóstico, va a poder ser más exacto, más preciso en el diagnóstico. Okay, eso está increíble. Creo que nos permitiste ver un panorama más amplio, diferente de lo que hemos creído, de lo que son estas enfermedades, ¿no? Y de verdad es bien interesante. Y bueno, para ir cerrando ya esto, porque el tiempo se nos va volando, Sí. preguntarte, sé que aunque ya ha habido un gran avance en el área de la psicología y ya ha habido como más espacio para ello, sigue habiendo por ahí algunos mitos, algunos tabúes.
y particularmente en este tema, ¿no? De la psico-oncología. ¿Cómo podemos sensibilizar a la gente, no solamente a los pacientes, sino a la familia, a los allegados, a los pacientes? ¿Cómo podemos sensibilizarles para, pues, que entiendan o que puedan abrirse un poquito más y poder acercarse a las terapias, ¿no? Atender la salud psicoemocional? Fíjate que acabas de dar un punto bien real. Como es tal el impacto, muchas familias se desintegran, o sea, como no lo saben manejar, se desintegran y entonces ves a los hijos peleándose por cualquier tontería y mientras la mamá está pues en este proceso, está hospitalizada quizá y tiene un cuidador principal y mientras los hijos en la casa se destrozan, ¿no? Y es bien difícil, es súper importante siempre que el médico sea él, porque acuérdate que el médico es ley. Entonces la palabra del médico es ley y es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces el médico tiene que decir, familia, tienen que ir a una terapia, ¿no? Mínimo durante el proceso, porque como no sabemos gestionar las emociones, pues explotamos de cualquier manera, ¿no? Entonces es súper importante saber manejar las emociones. Ok, increíble. Entonces, y mencionabas, ¿no? Que tienes ahí alumnos de medicina. Creo que eso es bien importante. A veces nos enfocamos más en, en las personas, en las víctimas, en los pacientes, y se nos olvida que hay un contexto, que hay una estructura, ¿no? Y entonces nos enfocamos en esta parte y se nos olvida que hay una estructura atrás y que a lo mejor esa es nuestra herramienta con la que podemos llegar para sanar esta parte, ¿no? Entonces, ahí para que si tienen conocidas o conocidos que sean médicos, les vayan diciendo que parte de la formación profesional que tienen sea esta, poder sensibilizar a las y los pacientes en temas psicoemocionales, porque al final de cuentas son parte de la salud del ser humano. Sí, así es. Fíjate que ahora con la norma 035, que entra, pues ya entró en vigor, eh, creo que nos va a ayudar a saber gestionar las emociones, porque ahora en los centros de trabajo se va a ver la salud integral. Obviamente la salud mental, ¿no? Entonces ya no, ya si tú viste de camino al trabajo, tú viste un accidente donde, híjole, eso me pasó, fíjate, déjame les cuento. Iba yo en carretera y vi como bueno, ya no lo vi, pero supe que era un accidentado por un tráiler. Entonces el hombre quedó embarrado literal sobre el pavimento. Entonces de repente yo veía, bueno, los conos, ¿no? Los naranjas. Y entonces veía hay un trapito rojo y más adelante otro trapito más grande, pero con cuadritos, y luego más adelante otro trapito rojo, pero con pelo, y dije, no, y luego ya un pedazo de piel, dije, no, qué horror. Bueno, pues ya sabrás, no me vomité en ese momento porque yo iba manejando y tenía que controlarme, pero llegué al trabajo y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y tenía uno que trabajar de manera igual, ¿no? Y ahora esta norma 035 contempla estas situaciones, tanto el que se accidenta, el que sufre cualquier lesión, cualquier cosa en el centro de trabajo, pero también a aquellas personas que lo vieron, porque es también el impacto que uno tiene, ¿no? Entonces, a esta norma se le van a sumar todos estos, la norma 030 también, que habla de las discapacidades, de cómo hay que ver integrar a las personas, incluirlas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta política ya hacía falta desde hace mucho, en muchas partes del mundo la tienen, y por eso en Estados Unidos son tan quisquillosos y tan meticulosos y tan cuidadosos en no decir cosas de más, porque para todo hay ley, ¿no? Entonces aquí no había esa parte. Entonces ahora sí se le va a dar importancia a la salud mental y creo que ahora sí se va a poner bien el papel y el rol del psicólogo, va a tomar importancia. Eso es buenísimo, sí es buenísimo y justo esta norma que además era necesaria en las áreas de trabajo, ¿no? Entonces,
pues ahí lo vamos dejando sobre la mesa, que sea importante, que vayamos sensibilizando, que además nosotras como personas nos demos también la tarea y la oportunidad de asistir por lo menos una vez al psicólogo para atender nuestra salud mental es bien importante, ¿no? Y bueno, ya para cerrar con esta entrevista, agradecerte, Geraldine, de verdad, por este tiempo, por aceptar estar en este espacio con nosotros, con la audiencia, platicarnos de este tema bien importante y nuevamente reiterarte que este es tu espacio, que puedes regresar cuando quieras con temas que quieras compartir con la gente. Y gracias también a la audiencia por seguir Exprésate con Cultura, por ser parte de esta red que está creciendo día con día. Y pues nada, Geraldine, nuevamente recuérdanos tu página para tenerla ahí, que puedan ir a seguirte y algunas palabras que tengas. Nada más agradecerte muchísimo el espacio y bueno, invitarlos a que se agreguen. Es un grupo de Face, se llama Mujeres, no es exclusivo para mujeres, pero en un inicio lo quise cerrar para mujeres porque entienden más de estos temas tan sensibles, tan emocionales. Entonces dije, no quiero que también haya como comentarios misóginos o comentarios malintencionados, ¿no? Entonces lo había cerrado, a lo mejor más adelante lo cambio, pero hasta ahorita se llama Mujeres Sanando con Biodescodificación y otras terapias, ¿no? Hablamos también un poquito de Reiki y constelaciones fluviales y cosas así, ¿no? Muy poquito. Básicamente es hablar sobre biodescodificación de las enfermedades. Y pues bueno, invitarlos y cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el teléfono, ¿lo puedo dar? Claro que sí. Mi teléfono es el 618-174-3439. Claro que sí, ahí va a estar apareciendo también el teléfono para que la contacten, para que puedan buscarla, saber más información o acercarse a sanar esta parte emocional. Y bueno, Geraldine, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Por hoy nos despedimos, no sin antes nuevamente agradecerles a ustedes por estar acá. En otra entrevista, invitarles a que estén muy pendientes de la página, del canal y del blog, que estamos subiendo contenido, etcétera. Y pues nada, despedirme, invitándoles a compartirnos qué otros temas quieren que traigamos. Y recuerden que en Exprésate con Cultura siempre estamos aprendiendo de la mano. Geraldine, muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Hasta luego.